En Último Recurso llevamos la dinámica de lo impensado al extremo. Último Recurso. De 13 a 14, por Universidad 107.5. Frágil temperamental. ¿Qué disco? Hablábamos recién de Narigón del Siglo. ¿Y qué época, no? 2000, 2001. El país está prendido fuego, no lo voy a descubrir yo, ustedes lo saben bien. Y aún así la creatividad es inagotable. Por momentos uno se sorprende de tantos discos, buenos discos, en esa cosecha 2000-2001 y te sumo 2002 también, que sorprende gratamente. Bueno, también nos sorprendió gratamente esta nota que salió publicada en panamarevista.com. Nada, ustedes conocen, lo buscan ahí por Google y si no se van a panamarevista.com directamente. De la deriva popular de los babasónicos, ¿ok? El autor es el periodista y escritor Alejandro Drosnes. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? El cuadro de situación de una banda que siempre se mantuvo al costado y en un momento no es que tuvo que transar, directamente la situación misma obligó al grupo a ir por otro lado. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Augusto, en Último Recurso, te está hablando. ¿Cómo va? Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Recién pensaba un poco, ¿no? en todo esto, en lo que significó Jessico, y te pregunto, para arrancar y romper el hielo, ¿qué es lo que a vos te motivó para hablar de esta deriva popular de los babasónicos y meterte de lleno en el análisis de un cuadro de situación del año 2001 de babasónicos que no es sencillo de abordar realmente, ¿no? Bueno, el estímulo así inmediato fue unos carteles que aparecieron, por lo menos acá en Buenos Aires, estuvieron 2 o 3 días, que fue justo previo a que ellos anunciaran las fechas en Ferro. Uh-huh. Aparecía la frase, no se asusten, esto es solo una fiesta popular. Entonces ahí la palabra popular al lado de babasónicos estaba como dada, no había ni que explicarla. Y me parece que es algo a lo que se llegó, digamos. En un momento no era así, esto es evidente. Y bueno, ese fue el estímulo inmediato. Y después el estímulo como más general, a mí me interesan mucho en general los malentendidos culturales. O sea, me acuerdo de que en un momento Andrea Prodan dijo que había toda la cultura alrededor de Sumo y Luca Prodan. Era una cultura equívoca en el sentido de que no había nada más lejano al chabonismo que Sumo. Y yo no había percibido eso. Y dije, ok, hay como un reencuadre. ¿Y quién hizo eso? Bueno, no lo hizo nadie, se hizo solo, ¿no? Y en un punto yo creo que la reconfiguración popular de Babasónicos fue eso, por una serie de circunstancias, pero creo que ellos la tomaron, no sé, cuando estaba hecha, dijeron, bueno, dale. O sea, no fue todo sin intenciones, digamos. Bien, en ese sentido, y yo lo pienso también por... nada, no me pongo en lugar de fan, ¿no? Pero sí, lo digo a título personal, llegué a Babasónicos a partir de Jessico, y después fui para atrás, y mucha gente renegaba de eso en aquel momento. No sé si tanto con Jessico, sino más bien con Infame, ¿no? Pero esto de, es nuestra banda, es nuestro nicho, y de repente ese nicho que se rompe... y aún así guarda ciertas particularidades con el pasado de Babasónicos. Es una ruptura, pero una ruptura que también permite otras libertades, si se quiere, ¿no? Para la banda. Sí, es muy interesante esa continuidad discontinua, en el sentido de que yo creo que ellos, incluso antes de estallar, vamos a decir, sostenían, yo me acuerdo de entrevistas de Árgelos irrecuperables, porque no las sabría googlear, las cuales él decía, mi público no es tan distinto al de la renga. Sí, es un montón. Algo así, ¿no? Entonces, como que esta idea venía de antes. Y
también me parece interesante como esta cuestión, o sea, antes creo que la palabra que da vueltas es la idea de lo inespecífico, ¿no? O sea, la idea de un público inespecífico que no se sabe cuál es y que está presente el día de hoy en las letras de Babasónicos, por ejemplo, cuando, bueno, el otro día en la Universidad de Córdoba, ¿no? Sí. Esta entrevista que giró bastante, él dice como que él sale a buscar a su gente, no sé si se refiere a él mismo o a la idea del arte en general, ¿no? Que uno sale a buscar a los que son parecidos a uno. Y ahí, digamos, no hay una codificación previa, por así decirlo. Entonces, la idea del público inespecífico, él la sostiene desde siempre. Lo que pasa es que después lo inespecífico se confunde con lo masivo, porque lo masivo es inespecífico de por sí. Sí, pensábamos también en el arranque del programa, y lo venimos hablando hace un tiempito, ¿no? De cómo fue mutando la figura de Dárgelos, ¿no? Un personaje que siempre fue muy interesante a la hora de entrevistar, y también difícil de entrevistar, ¿no? ¿Por dónde le encontrás la vuelta a Dárgelos? Y este recorrido que hizo, ¿no? En un momento en donde Jésico e Infame, bueno, van por otro lado, y de repente la lectura termina siendo política para algunos, ¿no? De los últimos trabajos de Babasónicos. En esa línea de discontinuidades aparece eso también, ¿no? Casi sin querer queriendo. Y aún así, yo me atrevo a decir que Babasónicos en toda su carrera tuvo ese componente político. Decirte, a ver, mi generación, no te importa tu opinión, es un manifiesto. Y después llegamos a esto de la fiesta popular, e incluso, ¿no?, a la pregunta. O trinchera incluso, también sumo el último trabajo en donde ya es muy manifiesto todo, ¿no? Sí, lo primero que decías, o sea, el tema de la tensión con la prensa, para mí es muy increíble cómo eso estuvo presente desde un primer momento. Me acuerdo que en el aproximadamente 94, Match Music, estaba como el conductor medio acelerado, y Dárgelos lo mira y le dice, vamos a vibrar más lento. O más lento o más despacio, no me acuerdo cuál fue. Imponiendo sus condiciones, ¿no? Sí, pero unas condiciones de vibración, o sea, sí. Un delirio. Bueno. Y después me acuerdo también una entrevista que a mí me gustó mucho en su momento, que era en la televisión española, que Dárgelos le hace una pregunta y se ve que la entrevistadora le responde con un gesto, pero la entrevistadora no está en cámara. Entonces Dárgelos le dice, el público no la está viendo, ¿qué dijo? ¿Qué gesto hizo? Como una cuestión muy desafiante, muy increíble, que bueno, eso no estaba en la nota que vos leíste. En la nota que vos leíste y comentaste, estaba en la entrevista con Julio Leiva para Caja Negra, que es tremendo la tensión que impone, ¿no? Todo el día. Sea... Bueno, cuando dice lo de romper el hielo, no sé, ¿viste? Arranca así, o sea, el no sé, o a una respuesta similar, como... planteando también, ¿no?, cuál es el juego y el desafío de entrevistar a Dárgelos. Sí, pero dice no sé y después habla 9 minutos. Sí, o sea, sí, no es que sí. dice no sé y viste que ellos tienen un clip que dice un recorrido, una vida. Bueno, eso siempre va ahí al toque. Ahí, acá, a los 9 minutos, después de ese no sé, él deja un espacio. No es un espacio. Le dice, ya te explicó un montón de cosas. O sea, se pone en ese lugar. Y para mí está bueno que el programa capta, ¿no?, esta cuestión que es evidente, pero dijeron, bueno, vamos a poner el clip 9 minutos después de que estuviste hablando. Y en cuanto a lo político, etcétera, a ver, sí, es complicado para mí, porque, bueno, obviamente la charla en Córdoba trajo información nueva, fue bastante definido lo que dijo, pero en términos de la obra, viste... Es como que Babasónicos se ha transformado en la razón. Ya no es que tienen razón, ¿no? Es un poco en toda esta cuestión que yo planteaba respecto de el advenimiento de Jésico y el advenimiento del kirchnerismo que está en la obra, en la nota. Bueno, en algún momento se dijo, ¿no?, que Cristina no es que tenía razón, es que era la razón. Para mí Babasónicos es lo mismo, es la razón. Es la razón. Entonces, o sea, es indesafiable el lugar que ocupa. Y bueno, en ese sentido es como que nadie quiere tenerlo afuera de su frontera ideológica, ¿no? O para usar una palabra del señor, de su trinchera ideológica. Entonces, uno puede recortar en la obra un montón de cosas. Por ejemplo,
el único, a mi entender, momento político de Jessico es un momento antiestatista, ¿no? Cuando él en Soy Rock le canta a los recitales organizados por la administración de la Rúa. No Entonces, trabajo para vos. Exactamente, ¿no? No limpio lo que ensucias. Entonces ahí, digamos, entonces es antiestado. Sí, sí, sí. Y eso se puede reforzar con la idea de una banda muy amigable con el mercado, tremendamente amigable con el mercado, al punto de lo que ya sabemos, ¿no? Estos singles que sacaban a través de una empresa de telefonía, que Dargelos aparezca tocando la guitarra por única vez que yo sepa en una publicidad de una empresa de telefonía. O sea, eso se opone a lo que dijo el otro día en la Universidad de Córdoba, ¿no? En la que, digamos, criticó mucho todo el proceso contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la obra me parece que es tan compleja que todos podemos encontrar lo que buscamos. Sí, y aparte, para los tiempos que corren también, ¿no? Hablar de esto, ¿no? De una banda que se acerca al mercado, bueno, y con ciertos condicionamientos, ¿no? Suena realmente raro. Por otra parte, en un extracto de la nota, se habla de este acercamiento, así como decíamos, del mercado, con la realidad, ¿no? Y me permito pensar en las locaciones. Pompeya, Isla Maciel, ellos salen de Lanús, Ciudad y Gueto, ¿no? Y así Careta de Acasuso, que seguramente esté sonando sobre el cierre de este programa. Todos elementos que hacen a la cuestión de la naturaleza de los babasónicos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y de qué queremos hablar también, ¿no? Sí, para mí, digamos, ya que lo traes, está bueno. Para mí es interesante ahí cómo figura Careta de Acasuso, porque en cierto sentido uno podría pensar a Sónicos como una banda que en un momento pasó a ser como muy bien recibida en lo que sería la zona norte acaudalada del Gran Buenos Aires. Pero bueno, en las letras no aparecen esa zona, aparecen las zonas que vos mencionaste, Lanús, Constitución, Isla Maciel, Pompeya, pero en un tema muy oculto que no forma parte de la discografía oficial, pero sí de la discografía paralela, ahí aparece Careta de Acasuso, o sea que ahí sí aparece toda esa zona. Y aparece bajo la idea de una distancia, ¿no? O sea, Careta de Acasuso, listo. En ese sentido parece un himno del rock barrial. Y una cosa que no está en la nota, que yo no la pude meter, es el peinado que usó Dargelos toda esa época. Un peinado muy espectacular. Yo no sé cómo se llama, creo que era como una especie de cascadita. Medio flogger. Antes de los flogger. No, porque yo creo que hacia atrás tenía como más capa, que era como el típico peinado cheto de esa época. Y para mí era un gesto político espectacular. Pero bueno, eso no está en la nota. Y bueno, ni hablar de la estética. Ahora digo, qué loco, ¿no? Porque vos lo ves en la nota en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, la entrevista, aparece como si fuera, no sé, Siri, no sé cuánto, como un gurú, ¿no? Con esas túnicas. Y también en la Sai Baba. Claro, Sai Baba. O en la nota con Julio Leiva, también, ¿no? Las camisas de bambula, a las que tanto hace referencia. Y cómo fue mutando también Dargelos, ¿no? Y la banda en sí, ¿no? Desde esto que decíamos, estéticamente también, ¿no? Muchas cosas que se ponen en juego, creo. Sí, la verdad que es impresionante, incluso en los últimos 10 años, como que en una época, yo me acuerdo que justamente la época que vos traés, Jessico de Infame, Anoche, vamos a decir, hasta Luces, la idea de un Dargelos con barba era imposible de pensar, era algo que estaba en el pasado como una rareza, y volvió a aparecer, ¿no? En toda la época de Discutible, volvió a aparecer el Dargelos barbudo, con esa especie de túnica, cual brujo, ¿no? Y alguna vez alguien me dijo que porque es brujo, su único instrumento es la palabra y no toca la guitarra, por ejemplo, salvo esa única vez de la empresa de telefonía. Pero sí, por supuesto que yo le presto atención a esas cosas. Sí, es como una especie de indumentaria blanca y azteca, ¿no? En los dos casos, como amerindia. Pero bueno, para mí, como te digo, el momento de mayor brillo en muchos sentidos, pero seguro en el estético, es ese peinadito que a mí me volvía loco. Para mí fue como un momento de infiltración, ¿no? Básicamente.
Sí, como un agente secreto. Bueno, me parece que la nota en sí, que insisto, la pueden leer en panamarevista.com, de la deriva popular de los babasónicos, marida muy bien con esos podcasts, ¿no?, que salieron hace un tiempito de los 20 años de Jessico. Y digo, a veces las distancias también nos sirven para pensar o repensar las obras. Recién hablábamos, ¿no?, de Narigón del siglo de Divididos, y cómo se da, ¿no?, esta polarización entre que después no termina siendo tal, porque lo que parecía de nicho se termina volviendo popular. Y después, qué sé yo, no sé, el caso de La Renga, Divididos o Los Piojos en esa época, ¿no?, que se mantuvieron en ese lugar de trinchera, si se quiere, rock de batalla. Y por el otro lado, los babasónicos diciendo, bueno, acá estamos nosotros, también podemos hacer hits y también podemos llegar al barro, ¿no? Digo, muchas cosas que sirven para entender una obra que ya tiene más de 20 años, ¿no? Sí, para mí lo que es interesante de Babasónicos es cómo las cosas, o sea, yo a veces me pregunto, ¿no? Creo que todos nos podemos preguntar, ¿quién terminó con la convertibilidad? Y probablemente no lo podemos saber, es algo que simplemente sucedió, es como la lluvia, Sí. Un poco esto, un poco aquel, listo, terminó, chau. Nadie dijo, che, se termina. Y para mí un poco el advenimiento de los Babasónicos popular es similar, o sea, nadie entiende muy bien cómo sucedió eso. Todos reconocemos que sucedió, y a mí me gustaba rastrear esa edición del suplemento No de fin de año, creo que es del 27 de diciembre del 2001, en el cual ellos de pronto aparecen con caras serias. Hay un integrante que no está en la tapa porque se quedó cuidando la casa sí, quinta de los saqueos. Entonces, simplemente yo creo que ahí uno puede rastrear un poquito el origen de lo que hace unos minutos llamamos malentendido, ¿no? O sea, uno puede ver cómo fue este proceso en el cual algo cambió dentro de la cultura. Sí, y cómo se dio hasta la actualidad. Alejandro, bueno, un gustazo hablar con vos de todo esto, del texto, que lo recontra recomiendo, de la deriva popular de Babasónicos, ahí en panamarevista.com. Te leen ahí y también vas publicando cosas. De última te buscan ahí por Instagram, todo lo que vayas subiendo. Digo, por ahí alguno esté interesado en seguirte el rastro, ¿no? Sí, escribí un montón de cosas sobre música. De hecho, esto que vos leíste va a formar parte de un libro el año que viene. Y mi Instagram es deamerica_. Bien, ahí lo encuentran, Alejandro, que bueno, habla de todo un poco y sobre todo de esto que nos parecía interesante, de una banda que, a ver, a todos nos resulta, de alguna forma u otra nos interpela y nos sigue interpelando, sobre todo con su figura, con su líder, ¿no? Este frontman, a mí no me gusta decir frontman, ¿no? Pero es, la verdad, bastante pregnante, a pesar de que cada uno de los integrantes tengan lo suyo también. Alejandro, bueno, la selección musical obviamente tiene que ver con Jessico. Escuchábamos El Loco de fondo. Ahora vamos a ir por Camarín y después, si tenemos para el cierre, me parece que está bueno escuchar Careta de Acasuso, que vos lo proponías como también una referencia directa, ¿no?, a ese estado de las cosas de Babasónicos y a esa forma de decir y de comunicar a través de su obra. Dale, muchas gracias por la comunicación. Hablábamos recién con Alejandro Drosnes, autor de La deriva popular de Babasónicos. Lo leen ahí en Panamá Revista. Vamos con el cierre de este programa escuchando Camarín. Bueno, tan freak y tan popular, más que eso, más claro, échale agua. Y después cerramos con Careta de Acasuso.